por seguridad, Teodoro, te pediría que tú también tengas una grabación para que tengamos un respaldo, pues. Entonces, muy buenas noches, compañeros, para hacerles la presentación sobre la redacción de un tema que es importantísimo y neurálgico dentro de los procesos de investigación. A veces, la verdad, vemos cuando hacemos una redacción ya sea de la tesis o de un artículo de investigación, vemos que la parte de redacción de la discusión, que es la más importante, es la parte más importante que vamos a desarrollar en un trabajo, a veces se nos dificulta, ¿no? Y yo creo que todos conocemos y sabemos por experiencia que esta redacción obedece, digamos, un poquito a la disciplina que podríamos nosotros desarrollar con la práctica a lo largo del tiempo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de teoría, un concepto básico sobre lo que vendría a ser, en este caso, el concepto de discusión. Por favor, se ve la imagen, ¿no es cierto? Se ve la imagen. Yo creo que podamos definir así, ¿no? La discusión, en resumen, se puede interpretar y extrapolar dentro de estos contenidos los resultados. Se analizan también, dice, las implicaciones y las limitaciones que durante el proceso de investigación se haya tenido, ¿no? Y se confronta lo más importante con la hipótesis planteada. Acuérdense que durante todo el proceso de construcción del proyecto y del resultado, en este caso que sería el informe de la tesis, tenemos un concepto implícito. ¿Cuál es? El concepto de consistencia, que le llamamos nosotros consistencia interna. En este caso, esa consistencia interna tiene que ver con el título, los objetivos, la pregunta de investigación, la hipótesis, los resultados, y después va a terminar anclando justamente en este concepto que nosotros le llamamos discusión. Un concepto teórico que de repente hemos podido rescatar de la literatura es el que les estoy presentando. Es el estado general de interpretación de los datos a la luz de la totalidad de la evidencia disponible, ¿no? En este caso, incluida algunas fuentes, sesgos, imprecisiones que podemos encontrar dentro del proceso de investigación, y obviamente dice que este proceso de discusión también es la evaluación de la consistencia interna que debe de tener el trabajo de investigación dentro de nuestro paradigma, que es el paradigma cuantitativo. En otras palabras, podríamos decir que la discusión, o en la discusión, hacemos énfasis en aspectos resumidos, pero tratando de ser breves, de ser escuetos, dentro de lo que hemos podido obviamente investigar, ¿no? Acuérdense que también dentro de este componente, este capítulo 5, en la teoría se nos sugiere que también se pueden plantear propuestas de investigación futura, como la vamos a ver cuando desarrollemos la estructura de este componente, el capítulo 5, ¿no? A su vez, vamos a darnos cuenta también que en la discusión vamos a poder evidenciar limitaciones que hayamos podido tener en el estudio y de las posibles generalizaciones que nosotros podemos después realizar sobre nuestra investigación. Asimismo, nos vamos a dar cuenta de hallazgos que de repente no hemos previsto previamente en la presentación o en la elaboración del proyecto de investigación. Y obviamente, lo más importante es la interpretación de los resultados por el investigador en los diferentes aspectos que nosotros vamos a desarrollar. Una característica o algo que se nos exige cuando nosotros hacemos la preparación no solamente de todo el proceso de elaboración del proyecto y también del informe final de la tesis, es que nuestras presentaciones o nuestros textos deben de ser entendibles, completos, coherentes y que refleje la capacidad de síntesis. Eso es importante, colegas. No debemos de divagar dentro de la información que nosotros estemos manejando, porque pongámonos el caso, ¿no? Este es un informe que se va a leer y la lectura tiene que ser rápida, ligera, es apetecible por la persona que esté en este caso
frente al artículo o frente al informe de investigación que tú estás presentando, ¿no? Les reiteraba y les decía hace un rato que la discusión es una sección un poco difícil de escribir, porque a veces no estamos familiarizados con los procesos de redacción, pero tenemos que hacer ensayo y error para poder obviamente ir corrigiendo esta característica, ¿no? Una sugerencia también que se les hace es que cuando vamos a hacer publicación de artículos, esta parte básicamente es muy evaluada por el experto o los expertos que van a leer tu artículo cuando mandes a las revistas. Es decir, el experto, e incluso ya desde el comité editorial, podrían rechazar tu artículo porque en la discusión de repente ellos consideran que no es suficiente. Entonces debemos de tener, en este caso, mucho cuidado, porque es una parte importantísima que va a ser evaluada por, primero, el comité editorial y después por los pares o los expertos que evalúan tu trabajo, en este caso, tu artículo de investigación, ¿no? A pesar de que de repente tus resultados sean válidos e interesantes, pero de repente puede ser rechazado porque esta parte no ha sido bien elaborada, no ha sido bien redactada. La discusión de los datos, dice en un artículo científico, corresponde a la forma como los resultados son interpretados, esto es importante que entendamos, por el investigador, ¿no? Y van a darse cuenta que todo este proceso de discusión parte de lo que vendría a ser la hipótesis general de investigación, porque te planteabas algo, ¿no? Te planteabas o buscabas alguna, vamos a decir, planteabas una pregunta de investigación y esta pregunta era respondida por una supuesta hipótesis. Esta hipótesis es el punto de partida para el inicio de la redacción de, en este caso, la discusión, ¿no? Se dice también que se trata de dilucidar en la discusión qué significan tus resultados y qué podría pasar, obviamente, si se analizara de un modo diferente tus resultados, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta para la redacción de una discusión que esta debe de ser, como les decía, clara, consistente, pero consistente con los resultados. Porque te vas a dar cuenta que todo parte del resultado general, después los específicos. Entonces, cuando voy a empezar a hacer la discusión, tengo que primero considerar la parte general y después los, vamos a decir, las discusiones específicas. Vamos a desarrollar justamente una estructura y con algunos ejemplos que espero que les ayude para que ustedes también puedan familiarizarse con este proceso de redacción, que en este caso, pues, es lo que estamos tratando de desarrollar, ¿no? Una característica que debemos de anotar siempre en el momento de hacer la redacción de la discusión es que debe de haber siempre concordancia, ¿no? Con las publicaciones anteriores. Pero también, esto es importante, puede haber discordancia con las publicaciones anteriores. Si se van a dar cuenta, en el proceso de discusión hacemos básicamente una comparación tratando de buscar coincidencias y, en este caso, discordancias, ¿no? En este caso sería básicamente la parte central, el meollo, la parte medular del proceso de discusión en una investigación, ¿no? Cuando hacemos la redacción de la discusión, debemos de tener en consideración o debemos de tener en cuenta estos tres aspectos que a continuación desarrollamos. Dice, que se haga la interpretación de los resultados encontrados en el estudio. La interpretación es un análisis que consiste en darle valor y significado a tus resultados. En este caso, vamos a ver con algunos ejemplos cómo se realiza ese proceso de interpretación, ¿no? 2, que se reflexione sobre las implicancias de los resultados, es decir, a las finales, qué efectos o qué beneficios o qué consecuencias podrían generar
tus resultados, en este caso para el conocimiento en sí o para investigaciones futuras, ¿no? Y finalmente, que se incluyan las potenciales limitaciones que haya tenido el estudio. ¿Se acuerdan que les decía? Nosotros hacemos la elaboración de un proyecto, un plan, hacemos una planificación, pero ustedes deben de ser conscientes que ese plan está sujeto a cambios, está sujeto a modificaciones. ¿Y dónde nos damos cuenta? Cuando empezamos a recolectar la información o los datos. Y cuando nos empezamos a recolectar los datos, ahí nos empezamos a dar cuenta de que hemos podido, vamos a decir, tener una idea en el proceso de la planificación, pero en la ejecución podemos cambiarlo. Entonces, ahí justamente surge una limitación del proyecto que tú hayas desarrollado, pero que te has dado cuenta, lo has evidenciado, y es responsabilidad tuya en el proceso de redacción hacer notar cuáles son esas limitaciones que tú has encontrado y que de repente, como sugerencia para investigaciones futuras, no se cometan esos, en este caso, esas dificultades o esas limitaciones, ¿no? O no se tenga esas limitaciones en investigaciones futuras. Miren, yo creo que cuando van a hacer ustedes una revisión no solamente de la literatura, sino de repente de los ejemplos o de los artículos publicados o de las tesis en informes de investigación, ustedes van a darse cuenta que hay una estructura implícita dentro de, vamos a decir así, los párrafos de discusión. Yo les estoy trayendo un ejemplo, que ustedes se van a dar cuenta que hay más posibilidades, pero esta posibilidad de repente les puede servir porque es una posibilidad coherente, es una posibilidad que les puede ayudar en el proceso de redacción de una, en este caso, discusión de un trabajo de investigación. Primero, vamos a ponerlo así, de repente, para que más vayamos de repente manejándolo, ¿no? Párrafos. Por ejemplo, un primer párrafo básicamente podría incluir de la siguiente manera, ¿no? Un breve resumen, así, de los resultados, ¿no? Que vamos a ir planteándolo de esta manera, se parte siempre de la hipótesis de investigación. Dos, hacer una comparación, en otro párrafo, de los estudios a favor y en contra, porque no siempre vamos a encontrar autores que hayan hallado nuestros mismos, vamos a decir, resultados o resultados semejantes a los nuestros, sino también vamos a encontrar autores que de repente puedan tener un hallazgo totalmente distinto al nuestro, ¿no? Pero dentro de esta contrastación o dentro de esta comparación a favor y en contra, lo que vamos a tratar de hacer siempre en el proceso de discusión es hacer una explicación de ese fenómeno. Es parte justamente del proceso de redacción de la discusión. Y como les decía, no es difícil, a veces es un poquito tedioso, pero hay que hacerlo. Y es importante iniciar con algunos ejemplos como los que vamos a ver a continuación, y de repente con los resultados que ustedes vayan teniendo, ¿no? Tercero, hay que siempre plantearnos que dentro del proceso de discusión debemos de ver y analizar cuáles son los efectos o las implicancias prácticas y teóricas que ese conocimiento que tú acabas de analizar, contrastándolo con otras experiencias de investigación, pues tendrían para el conocimiento científico o de repente para la práctica o simplemente para la teoría. Cuarto, debemos de hacer énfasis en las limitaciones, como les decía, que ustedes hayan podido encontrar durante los procesos de investigación que hayan desarrollado, ¿no? Quiero detenerme acá porque si se van a dar cuenta, en la mayoría de los trabajos de investigación van a ver ustedes que esa estructura se repite por lo menos hasta el número 3, ¿no? Lo que vendría a ser el resumen breve de los resultados, la contrastación con otras investigaciones y las implicancias, y ahí podría quedar. Pero en los artículos de investigación para revistas indexadas de alto impacto, se pide
que se pongan estos tres elementos finales. ¿Cuáles son? Las limitaciones de tu investigación, que ya te he dicho que te permitiría establecer sugerencias para que el lector de ese tu artículo tenga, pues, en este caso, pues, una idea de inicio de una futura investigación. 5, líneas de investigación, justamente en base a las sugerencias que vas a realizar. En este caso se podrían establecer líneas de investigación sobre el conocimiento o el área del conocimiento que tú estás desarrollando. Y en el caso, digamos, de nuestras experiencias en la universidad, se han dado cuenta que la conclusión, bueno, es un capítulo aparte, ¿no? El capítulo 6. Pero es importante que dentro de la discusión siempre haya una conclusión final, una conclusión general, una conclusión que responda primero a la pregunta general de investigación, al objetivo general de investigación, que parcialmente ya se había planteado como tentativo en la hipótesis, y que en el resultado general se está esgrimiendo en base a los objetivos o resultados específicos, pero en la conclusión general se podría literalmente hacer, pues así, un pequeño párrafo de conclusión de tus resultados, contrastándolos siempre con la hipótesis. Entonces, como se darán cuenta, hacer la discusión tiene, pues, una estructura, ¿no? Pero para nuestra experiencia en las universidades nos damos cuenta que hasta el punto 3 es lo que frecuentemente se hace, pero no significa que los otros 3 puntos, limitaciones, futuras líneas de investigación y conclusión final, no se puedan hacer. Pero sí en investigaciones o en publicaciones en revistas, vamos a darnos cuenta que sí nos exigen o nos piden estos 3 puntos finales. Solo a manera de comentario, antes de desarrollar cada una de estas estructuras o estos elementos de la estructura sugerida que podríamos utilizar como ejemplo para la redacción de nuestra discusión, algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, que en la discusión, básicamente vamos a ver que es el intento que nosotros desarrollamos para darle significado siempre a los resultados. Y te vas a dar cuenta que eso lo hacemos siempre por medio de un análisis comparativo, ¿no? No solamente con estudios a favor, también con estudios en contra, pero también algo importante, no solamente con estudios, sino también con la teoría. Este punto debemos de repente anotarlo, y que les va a servir digamos, de referencia al momento de redactar, y que vamos a tratar de utilizar en los ejemplos para que ustedes se den cuenta. En la redacción de la discusión debemos de tratar de ser narrativos. Es la única parte en donde en el trabajo de investigación, y en este caso en la redacción de un artículo para publicación, tenemos que ser un poco narrativos. El tiempo, esto es importante, el tiempo en el cual hacemos la redacción tiene que ser el tiempo presente. Pero, un pequeño detalle, si vamos a hacer referencia a algún resultado, ¿no? Ahí sí recién podemos utilizar el tiempo pasado. Es decir, la narración se debe de hacer en tiempo presente en todas las referencias de los autores. Pero en pasado se puede hacer, vamos a hacer el uso del tiempo gramatical pasado cuando abordamos los resultados de una investigación. Solo en ese momento de repente recurrimos al tiempo pasado. Algo que también vamos a de todas maneras a describir es a continuación es lo siguiente, ¿no? Vamos a desarrollar cada uno de estos puntos, pero cada uno de estos puntos voy a tratar de ponerles un ejemplo que sea entendible y que sea de repente familiar a la lógica simple, ¿no? Para que todos podamos entenderlo. Por ejemplo, dice, ¿no? Lo primero que tenemos que redactar es así, un primer párrafo que sería
un breve resumen de los resultados. Debemos de entenderlo así, ¿no? Es un comentario que debemos hacer de los resultados que hemos encontrado, que hemos hallado, y una interpretación de la misma. No necesitamos ya poner, en este caso, valores estadísticos, o números, frecuencias, porcentajes. No, solamente en esa parte, un comentario de los resultados y una pequeña interpretación. Ahorita con un ejemplo lo vamos a entender. Pero lo que siempre vamos a tener en consideración sobre lo que vamos a iniciar en la redacción del resumen, o de este breve resumen, de las finales de la discusión, es lo siguiente: partir siempre de la hipótesis general. Y después de las hipótesis específicas. Porque acuérdense, nos hemos planteado una hipótesis general, que la vamos a contrastar, pero también nos hemos planteado hipótesis específicas para los objetivos específicos. Una vez que hagamos, en este caso, vamos a decir, ese inicio a partir de la hipótesis, siempre tener en consideración los resultados. Por ejemplo, ¿no? Miren, una hipótesis dice, ¿no? Y creo que ese ejemplo es un ejemplo de lógica común que de repente podamos todos entenderlo, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Los presos con pareja dentro y fuera de la prisión mostrarán niveles inferiores de soledad romántica que los presos sin pareja. Es un ejemplo de una hipótesis que nos hemos podido plantear sobre un proyecto de investigación que trata de buscar niveles de, en este caso, de soledad o de ansiedad, de actitud, etcétera, ¿no? Y los resultados que hemos encontrado son de la siguiente manera. Por ejemplo, dice, ¿no? Los presos con pareja dentro del nivel de soledad romántica obtuvieron un nivel o una escala de 2 sobre 10. Los presos con pareja fuera del nivel de soledad, en este caso, romántico, tuvieron el nivel de 5 sobre 10. Y los presos sin pareja tuvieron un nivel de soledad romántica de 7 sobre 10. Es decir, sobre esta hipótesis planteada y sobre este resultado encontrado, ¿cómo sería la redacción de ese breve resumen de resultados? Entonces, acá les pongo justamente el ejemplo. Dice, ejemplo del breve resumen de resultados sobre la hipótesis que nos hemos planteado en la investigación y el resultado hallado. Pero miren cómo debe de ser justamente esa redacción que les decía, una redacción narrativa en tiempo presente, haciendo referencia de repente a los autores o a los resultados de investigación. Pero cuando les decía, vamos a hacer la redacción de resultados, ahí utilizamos el tiempo pasado. Pero si hacemos referencia a otro autor, utilizamos el tiempo presente. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer referencia a resultados. Entonces utilizamos el tiempo pasado, que sería mostraron. En este caso, el verbo mostrar en tiempo pasado nos estaría reflejando el uso del tiempo pasado en esta redacción. Por ejemplo, dice, ¿no? Sobre los resultados que hemos encontrado, ¿se acuerdan? Sobre los diferentes niveles de ansiedad o soledad romántica que sufrían los presos. Entonces, ¿se acuerdan? Que los presos con pareja, los presos con pareja fuera y los presos sin pareja tenían 3 condiciones, ¿no? Pero, ¿qué podemos escribir en esta primera parte de la discusión? Por ejemplo, los presos con pareja dentro de prisión mostraron niveles de soledad romántica más bajos que los presos sin pareja y con pareja fuera de prisión. Si se dan cuenta, ahí lo que estamos haciendo justamente es una redacción, como les decía,
sobre resultados, utilizando el tiempo pasado y haciendo siempre, en este caso, sobre el resultado, una pequeña interpretación. Y estamos partiendo de la hipótesis general y después podemos ir paulatinamente desarrollando cada una de las hipótesis específicas. Pero nuestro párrafo inicial de la redacción de la discusión podría comenzar con con este breve resumen de los resultados, pero si se dan cuenta es un breve resumen de resultados interpretativos. Es decir, no debemos de repetir lo que hemos hallado en el resultado, pero sí debemos de mencionar lo que hemos encontrado en los resultados, pero en forma interpretativa o narrativa, como decíamos, en este caso, al inicio de la explicación. El segundo párrafo, o a continuación de esta redacción inicial, podemos utilizar, como les decía, la segunda estructura, el segundo componente, el segundo párrafo, que sería la contrastación o la comparación de nuestra investigación con estudios, en este caso con estudios a favor y estudios en contra. En este caso vamos a tratar después de explicarlos, ¿no? Un concepto básico que podríamos utilizar en esta segunda parte de lo que vendría a ser la redacción de nuestra discusión, sería así, ¿no? En esta parte vas a poner el párrafo de comparación que hemos partido sobre el objetivo general, sobre la hipótesis general, sería un párrafo de comparación general de cada hipótesis con estudios que se muestran a favor y con estudios que se muestran en contra de los resultados que tú has encontrado, ¿no? Luego se tiene que tratar de ofrecer una posible explicación sobre los resultados y sobre lo que son consistentes o lo que es inconsistente principalmente. Entonces, este segundo párrafo sería elaborado bajo ese perfil. Básicamente la palabra que podríamos utilizar para este segundo párrafo sería comparación o contrastación con investigaciones que tengan resultados similares a los tuyos o resultados que sean opuestos a los que tú has encontrado. Entonces, la palabra sería análisis comparativo, ¿no? Ahora, este análisis comparativo, incluso como ejemplo les podría poner, se puede realizar en dos sentidos. Les puedo sugerir así, ¿no? Partamos sobre, digamos, todos los resultados que se encuentran similares a los tuyos, ¿no? Y a partir de esos resultados similares a los tuyos, tú puedes hacer una comparación también con el aspecto metodológico que haya desarrollado él o los investigadores, en este caso más de 2 investigaciones, ¿no? Entonces, sería así, ¿no? Básicamente en esta parte sería una comparación no solamente de los resultados, sino también una comparación de la metodología usada en las investigaciones que se van a citar. Y las rutas podrían ser, como les digo, en dos sentidos, ¿no? Uno, podría ser así, ¿no? A partir de los diseños metodológicos que se han planteado, ¿qué resultados obviamente hemos tenido? O al revés, a partir de los resultados similares que se han obtenido, ¿cuáles son los diseños metodológicos que se han podido, en este caso, presentar, ¿no? Eso de repente con un poquito más de calma vamos a poder explicarlo individualmente con cada uno de ustedes para que de alguna manera tengamos un poquito más de amplitud al respecto, ¿no? O ideas de redacción, ¿no? Finalmente podemos decir con respecto a esta parte de contrastación, dice que esta parte de contrastación o de discusión no solamente debe de hacerse sobre el objetivo o la hipótesis general, sino también tiene que hacerse después sobre cada uno de los objetivos o hipótesis
específica, ¿no? Asimismo, debemos de hacer la interpretación de los resultados en relación a los conocimientos previos, ¿no? En este caso, sería básicamente la estructura que vamos a utilizar en este segundo párrafo para la redacción de la discusión, ¿no? El ejemplo podría ser de la siguiente manera. Por ejemplo, dice, ¿no? ¿Recuerdan que teníamos un párrafo inicial, que era el párrafo del resumen breve de los resultados, en donde nosotros habíamos redactado, ¿no? Los procesos, o los presos, perdón, con pareja dentro de prisión, mostraron niveles de soledad romántica más bajos que los presos sin pareja y con pareja fuera de la prisión. Hemos hecho la primera, vamos a decir, la redacción inicial del resumen de los resultados. Punto seguido. Y de ahí hacemos la contrastación con estudios que se muestran a favor o que se muestran en contra de tus resultados. Y podría ser el ejemplo así, ¿no? Este resultado, nos referimos a que nosotros acabamos de redactar, es consistente con otros estudios realizados en prisión y fuera de prisión. Pero si se dan cuenta, ahí estamos haciendo la referencia. Y si se acuerdan, les decía, en el momento de hacer la redacción, utilizando de repente referencias de autores o citas de autores, podemos hacerlo en tiempo presente. Entonces, si se dan cuenta, esta redacción de este párrafo es hecho en tiempo presente. Estamos diciendo así, este resultado es consistente, presente, tiempo presente, con estudios realizados en prisión, por no decir así, por Carcedo, 2015, y fuera de prisión, por Peralta y Madrid, 2018, ¿no? Así como con la teoría de las necesidades interpersonales básicas planteadas en el libro de López, publicado en 2018. Prácticamente estamos diciendo eso. Pero se acuerdan, les decía, esta contrastación o esta comparación no solamente se hace con los antecedentes de investigación, sino también se hace con la teoría, en este caso con el conocimiento teórico que se está manejando en la actualidad. Pero les decía, no solamente vamos a encontrar autores que se encuentren a favor, sino también vamos a encontrar autores que se encuentran de repente en la orilla opuesta y que están de alguna manera teniendo un resultado opuesto al tuyo, ¿no? Y podría ser de la siguiente manera la redacción. Sin embargo, de manera opuesta, seguimos utilizando, si se dan cuenta, el tiempo presente, a los hallazgos encontrados por Pilares, podríamos decir el 2016, los presos con pareja, fuera de la prisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vean por favor y analicen que la contrastación o la comparación que hace alusión a autores, hace cita de autores, estamos haciendo la redacción en tiempo presente. Estamos haciendo la redacción en tiempo presente y estamos haciendo la comparación con autores que hayan obtenido resultados similares a los nuestros y que obviamente están a favor de nuestros resultados, y también estamos haciendo la contrastación con autores que tienen resultados opuestos o contrarios a los nuestros, y que serían en este caso los que no coinciden con nuestros resultados. Y la redacción podría ser de esa manera. He hecho también otra redacción que podemos utilizarlo como ejemplo, ¿no? Y de repente es una redacción un poquito más simple, y que de repente podría ser así, ¿no? Dice, nuestros resultados sobre otra investigación guardan relación con lo que sostiene González. Recuerda la redacción en tiempo presente. Se han hecho investigaciones de repente sobre medidas de bioseguridad que ahorita estamos de repente viviendo, ¿no? Y sobre los niveles de contaminación que tengan las personas. Entonces he podido, vamos a decir así, redactar este segundo ejemplo, ¿no? Les voy a mostrar, voy a hacer una pequeña interrupción de la presentación, pero con la finalidad de hacer esta presentación de este segundo ejemplo, para que de todas maneras vean
que la parte más neurálgica, la parte más importante de la redacción sería la contrastación con experiencias de investigación pasadas, ¿no es cierto? Pero que estén a favor, o investigaciones que estén en contra, y con la teoría, ¿no? Aquí está el otro ejemplito que se los voy a también a compartir. Es parte de una redacción ya teórica que estoy haciendo y que estoy haciendo algunos ejemplitos para que de todas maneras tengan también como ayuda al momento de hacer la redacción. Pero también es otro estilo, van a ver, es otro estilo de redacción. Estoy tratando justamente de hacer algunas, primero, redacciones mías y compilación de redacciones de otras publicaciones para que ustedes tengan ejemplos al momento de hacer la redacción de su discusión, ¿no? Solamente para recordarles que estamos iniciando estas presentaciones con la parte de discusión, porque la verdad es la parte más neurálgica, ¿no? Pero acá por favor, tengo otro ejemplo sobre lo que es discusión, para que ustedes puedan observar, en relación a lo que vendría a ser la redacción de una discusión. Otro ejemplito, miren acá por ejemplo, imagínense que se está haciendo un estudio que relaciona básicamente dos variables, ¿no? Miren, lo que es el uso de las medidas de bioseguridad y el riesgo de contagiarse. En la actualidad yo creo que toma vigencia esta idea, ¿no? Si nos protegemos, utilizamos el barbijo, por ejemplo, utilizamos los guantes, son medidas de bioseguridad, entonces el riesgo de contagiarnos yo creo que sería mucho menor. Pero esta es una idea que la estoy planteando para que ustedes vean de una redacción un poco más simple de contrastación de conceptos de investigaciones halladas por diferentes autores, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Nuestros resultados guardan relación con lo sostenido por González el año 2019, un personal de enfermería. Miren otra forma de redactar, ¿no? Vargas, de Céspedes, en el personal médico, señalan que el riesgo de contagio es mayor en el uso de medidas de bioseguridad. Le detengo acá para recordarles, acuérdense que la redacción, utilizando las normas APA, podía ser en base a dos conceptos, ¿no? Uno en base al autor y otro en base al texto. Si se acuerdan, en la anterior, digamos, presentación, hacíamos la referencia o hacíamos la cita en función del texto. Ahorita estaríamos haciendo la redacción en función del autor. Por ejemplo, miren, en el último párrafo, que sería la contrastación de negación, por ejemplo, dice, ¿no? En cambio, Vitorino 2015 y Serpa 2016, estamos haciendo referencia a los autores, ¿no? Mencionan que son las mujeres las que más riesgo presentan. Contrariamente a Vargas, en el 2018 encontró que son los hombres los que más riesgo presentan. Entonces, miren acá, por favor, otra, vamos a decir así, otro estilo de redacción, un poco más simple, más directo, sobre la redacción de la parte de contrastación, vamos a ponerlo así, de los resultados de tu investigación. En el anterior ejemplo, utilizábamos básicamente lo que vendría a ser la redacción en función al texto, y ahorita estamos utilizando la redacción en función a los autores. Continuando con la explicación, yo creo que ahí vamos a seguir ampliando con algunos de estos otros ejemplos posteriormente, o de repente en forma más individualizada con ustedes, pero ahí tienen de repente ya una idea de cómo se hace el análisis comparativo a favor y en contra de sus resultados. Pero les decía, una vez que haces esa contrastación con las teorías, o en este caso con las investigaciones y con la teoría obviamente, también hay que hacer una pequeña explicación de tus resultados, ¿no? En este caso, de tus resultados comparados, contrastados con investigaciones de otros autores, ¿no? Si seguimos la temática, seguimos la hilación del ejemplo que estamos usando inicialmente sobre
los presos y sobre sus niveles de ansiedad o en este caso las actitudes románticas que tienen estas personas, si tienen o no tienen pareja dentro del espacio de reclusión, ¿no? Un ejemplo podría ser así, ¿no? De explicación. Una mayor proximidad y frecuencia de contacto con la pareja, porque eso nos estamos dando cuenta, en el caso de los presos que tienen a su pareja dentro de prisión, en comparación con los que tienen fuera, podría explicar este resultado. Es decir, estábamos hablando, ¿se acuerdan? Estábamos hablando sobre los, básicamente la variable era niveles, ¿no? Niveles de, habíamos visto, tenía que ver con, acá está, niveles de soledad romántica, ¿no? El resultado que estaríamos mostrando, o en todo caso la explicación que estaríamos mostrando, trataría de alguna manera darle explicación a esos resultados que acabamos de encontrar y analizarlo, ¿no? Y compararlo, contrastarlo con otras investigaciones. ¿Cuál es? Presos con pareja dentro del nivel, dentro de los diferentes niveles de soledad romántica que pueden estar teniendo, ¿no? Acuérdense que los presos con pareja, los niveles de soledad eran bien bajos. Presos que tenían pareja pero que estaban fuera de la cárcel, tenían niveles de ansiedad, vamos a ponerle moderados. Y los presos que no tenían pareja, ¿se acuerdan? Tenían niveles de soledad muy elevados, se sentían muy solos, ¿no? Entonces una manera de explicar estos resultados después de haberlos contrastado con otras investigaciones podría ser el ejemplo que acabamos de observar. El tercer punto, que también es importante que desarrollemos, sería tratar de explicar, a ver, las implicancias prácticas y teóricas que tienen sus resultados. Es decir, sus hallazgos, lo que has encontrado, qué consecuencias o secuelas a nivel práctico o a nivel teórico podrían obviamente presentar, ¿no? Y esto, te vas a dar cuenta, es el producto de ese análisis comparativo que acabas de hacer con las investigaciones que coinciden con tus resultados y con investigaciones que de repente están en contra de los resultados que tú has hallado, ¿no? Pero en todo caso, vamos a poner así, el tercer párrafo que debemos de realizar, ¿no? Las implicancias prácticas y teóricas, ¿no? Hay que notar esto en este tercer párrafo que podemos estar redactando, o tercer momento de la estructura de la redacción de la discusión, debe de, así, la palabra sería reflexionarse sobre cuáles son las consecuencias o las secuelas de los resultados de tu investigación, ¿no? Podría utilizarse esta referencia, ¿no? ¿Qué sugieres, en este caso, qué sugerencias podrías hacer acerca del modo en que tus resultados, ¿no?, podrían ser empleados, ¿no? O sea, es decir, qué utilidad podría darle a los resultados que acabamos de encontrar, ¿no? Pero en todo caso, esa sería de repente una tercera parte del proceso de elaboración y redacción de la discusión, ¿no? El ejemplo podría ser de la siguiente manera, sobre lo que ya estamos desarrollando, ¿no? Yo creo que ya nos hemos familiarizado un poco, ¿no?, sobre los niveles en este caso, ansiedad, o los niveles en este caso, de soledad que puedan presentar los presos en un ambiente de reclusión, ¿no? Pero miren, vamos a decir, qué utilidad le podría dar al resultado que acabamos de hallar. No sé si se acuerdan, hemos visto que los presos que tenían pareja tenían los niveles de ansiedad muy bajos, y
los presos que no tenían pareja, ¿recuerdan? Tenían los niveles de ansiedad muy elevados. Entonces, ¿qué uso podría yo darle a estos resultados que los he contrastado con otras investigaciones y que coinciden con mis resultados? De hecho, que también los he contrastado con otras investigaciones que de repente pues tienen opiniones contrarias, ¿no? Pero podría ser de la siguiente manera la redacción. Dice, ¿no? La existencia de prisiones en las que haya varones y mujeres, por ejemplo, y en las que se permita que se establezca relaciones de pareja entre ellos, hombres y mujeres obviamente, dentro de prisión, es probable, miren, es probable, ¿cuál sería la implicancia en el resultado? Es probable que sea útil para disminuir los niveles de soledad, ¿no? Es decir, podría yo darle uso a mi resultado y literalmente, como les decía hace un rato, ¿no? Me permita al autor, en este caso, sugerir, sugerir sobre el resultado, en este caso hallado, o en este caso recomendar. ¿Qué cosa? Que se establezca estos espacios de reclusión mixtos, ¿no? Para disminuir los niveles de soledad, en este caso, en las personas que están en reclusión, ¿no? Pero obviamente tómenlo como un ejemplo para poder tener referencia, ¿no? A partir de este capítulo de lo que vendría a ser la estructura de redacción de la discusión, acuérdense que no necesariamente estamos muy familiarizados en nuestros informes de tesis, pero podemos utilizarlos. ¿Cuál es? Las limitaciones. Es decir, si se dan cuenta, hasta esta parte podríamos hacer, vamos a decir, los 10 primeros elementos que acabamos de desarrollar, ¿no? Los 3 primeros elementos que acabamos de desarrollar, básicamente es lo que más frecuentemente podemos encontrar como estructura en la redacción de la discusión de los resultados de la investigación. En cambio, a partir de esta parte de la estructura, que podría ser un análisis de las limitaciones que tú como investigador hayas utilizado o hayas encontrado, es importante, ¿no? Pero no estamos muy familiarizados a poner este punto, esta parte en la discusión de nuestros resultados. Pero como les decía, para la publicación probablemente sí sería importante que ustedes tomen en consideración este elemento de la estructura que estamos desarrollando para la redacción de la discusión de los resultados. ¿Cuál es? Describir en un párrafo las limitaciones que se tuvo en el estudio, ¿no? Y obviamente esto nos vamos a dar cuenta, como les decía, o van a surgir durante el proceso de transformación del proyecto en el informe final de investigación, ¿no? Acá debemos de tener en consideración lo siguiente. El investigador, es decir, tú que estás terminando tu investigación y estás haciendo todo este análisis de esta contratación, te encuentras en la mejor posición para plantear cuáles son estas limitaciones. A manera de ejemplo, podemos darnos cuenta muchas veces que se pueden evidenciar limitaciones, por ejemplo, miren, sobre los procesos de selección de la muestra, ¿no? Nos hemos dado cuenta. 2, hemos encontrado deficiencias en el proceso también de la selección propiamente de las unidades de análisis, ¿no? O de repente nos hemos encontrado con problemas en el diseño, ¿no? Hemos utilizado un diseño, pero nos estamos dando cuenta que este diseño podemos modificarlo, ¿no? O otro problema que podemos encontrar son cambios que podemos haber hecho en el análisis estadístico, ¿no? De repente hemos planteado un análisis estadístico, pero en el proceso mismo ya de la tabulación de la información, nos damos cuenta que de repente podría ser la fórmula estadística a utilizar, ¿no? O finalmente podemos encontrar algunas limitaciones o dificultades en la colecta de los datos, ¿no? En el momento de la recolección de la información o de los datos en las unidades de análisis. Entonces, todas esas dificultades que hayas podido encontrar para el que hace investigación se han convertido en limitaciones. Pero esas limitaciones, la verdad,
te vas a dar cuenta que tú las has sorteado. Es decir, tú has superado esas limitaciones porque no te has entrampado, ¿no? Si en algún momento te viste con la dificultad de que la fórmula estadística que pretendías utilizar no era la más afinada, has cambiado, la has modificado, entonces utilizas esa, en este caso, fórmula mejorada, vamos a decir. Pero la idea, ¿cuál es? Esas limitaciones te permiten así literalmente hacer sugerencias a futuras investigaciones para que esas futuras investigaciones no cometan los errores o no tengan esas limitaciones que tú las has tenido. Entonces, esa es una forma de hacer contribución a futuras investigaciones, ¿no? Es decir, para que el que lee tu artículo o lee tu discusión, sería, te decía, la parte más importante de la redacción de tus resultados, sepa pues qué errores no debería de cometer y en el proceso de elaboración de su proyecto, pues ya redacta con la corrección de las posibles limitaciones en investigaciones previas, como la tuya de repente haya podido encontrar, ¿no? Para lo que nosotros venimos realizando como trabajo, como ejemplo, podría ponerles lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Ejemplo de limitación sobre el trabajo de investigación que estamos utilizando como ejemplo. Dice, ¿no? La muestra está altamente desequilibrada, es decir, cuando se ha hecho esta investigación, nos hemos encontrado que la proporción de las personas, no sexo obviamente, era desproporcionada, ¿no? Entonces, esta limitación se ha podido sortear mediante un modelo de comparación, que es una fórmula estadística que se puede utilizar, propuesto por Maxwell, etcétera, y se ha utilizado esa fórmula estadística para corregir algo que nosotros no habíamos previsto. Entonces, si te das cuenta, estamos revelando una limitación que hemos tenido, una dificultad que hemos tenido en el proceso de investigación, pero que la hemos superado, la hemos sorteado. ¿Cómo? Utilizando un modelo de comparación o de contrastación de grupos propuestos por estos dos autores para los diseños donde no hay proporcionalidad o no hay equilibrio entre las unidades de análisis, más aún cuando hay dos estratos como son el sexo masculino y el sexo femenino. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que el autor revela una dificultad que ha encontrado en el trabajo de investigación, pero lo ha sorteado, ¿no? Lo ha superado, pero lo tiene que revelar en el momento de la discusión, para que en futuras investigaciones no se cometan esos errores, ¿no? A las finales, si te vas a dar cuenta, va a ser una sugerencia, ¿no? Que las fórmulas sean proporcionales en cuanto a la distribución de grupo según sexo, ¿no? Un quinto punto que debemos de considerar dentro de lo que vendría a ser la redacción de esta estructura de redacción de artículo, o en este caso del capítulo de la discusión, sería que tu investigación y obviamente tus resultados pueden plantear futuras líneas de investigación, ¿no? Y si te das cuenta, estas futuras líneas las vas a plantear en base a las limitaciones, es decir, en base a las dificultades que hayas podido tú encontrar, ¿no? Pero con la finalidad de que se hagan investigaciones a futuro, ¿no es cierto?, por otros investigadores, para que esa área del conocimiento que se está desarrollando, pues, se argumente mejor, tenga más, en este caso, vamos a ponerle así, trombosidad en cuanto al análisis del conocimiento, ¿no? El ejemplo podría ser de la siguiente manera, ¿no? Pues, siguiendo la secuencia de nuestro ejemplo, ¿no? Hemos visto que hemos tenido dificultades, pero ¿cuál sería la línea de investigación que nosotros podríamos sugerir? Es que en futuros estudios sea necesario la comprobación o la existencia de resultados similares, pero con diseños equilibrados. Es decir, en la distribución de los grupos según sexo, que serían grupos etarios, o perdón, grupos por estrato, en este caso dos estratos, sería la distribución en forma proporcional. Entonces le estoy dando a conocer al que va a venir después de
mi investigación, es decir, el que va a hacer después una investigación, ya sortee esta dificultad y ya no cometa este error, estableciendo una línea de investigación en el área del conocimiento que nosotros estamos desarrollando. Y finalmente, dentro de todos estos párrafos que estamos desarrollando, el párrafo final podría ser una conclusión final, ¿no? Pero una conclusión que también va a tener como punto de partida, como les decía, la hipótesis sobre la cual nosotros hemos iniciado justamente la redacción de nuestra discusión. Es decir, la discusión se inicia analizando la hipótesis de investigación y dando respuesta a la hipótesis de investigación general, y se finaliza la redacción con una conclusión final, que sería una síntesis, pero de la hipótesis general de investigación. Cosa que de esta manera, no solamente la consistencia sería estructural desde el inicio de la investigación hasta lo que vendría a ser la discusión, sino que dentro de la discusión también estamos viendo que debe haber coherencia o consistencia interna, ¿no? El ejemplo sería de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer una conclusión final, sería de la siguiente manera, dice: las relaciones de pareja dentro de prisión son beneficiosos para los presos, que sería mi conclusión, por lo que se debería de seguir segregando la vida en prisión por sexo, o deberíamos de ayudar a los presos y satisfacer sus necesidades románticas durante el tiempo que pasen en prisión, con la finalidad, si se dan cuenta, de disminuir los niveles de ansiedad o de, en este caso, tristeza, decaimiento, pena en este grupo poblacional, ¿no? O simplemente podría ser, ¿no? Una conclusión final sería: las relaciones de pareja son principalmente positivas para los presos, ¿no? Porque tener un acompañante sentimental, pues podría permitirte sobrellevar la dificultad o el aislamiento que estás sufriendo en una reclusión. Acá les pongo un ejemplito que también lo he realizado, que sería un ejemplo de una publicación que realicé con un grupo de colegas de medicina, ¿no? Que básicamente tiene toda la estructura, que les voy a pasar yo en el artículo para que ustedes lo tengan también, que tendría toda la estructura que acabamos de desarrollar, ¿no? En este caso serían prácticamente los seis elementos, ¿no? En este caso, un breve resumen de los resultados. 2, la contrastación o la comparación con estudios a favor y estudios en contra. 3, el uso de las implicancias prácticas y teóricas que tienen los resultados que acabamos de encontrar. 4, las limitaciones, dificultades que hemos podido sortear. 5, las futuras líneas de investigación, que para nosotros serían como una especie de sugerencias o recomendaciones. Y 6, la conclusión final, que a la final pues, es la respuesta a la hipótesis de investigación. Es como si estuviéramos haciendo una contrastación, pero literal, de la hipótesis de investigación, ya no es estadística. Entonces, si se dan cuenta, ya no utilizamos mucho los valores numéricos, ¿no? Sino ya es una redacción, como decíamos al inicio, una redacción narrativa, ¿no? Una redacción narrativa, básicamente de los resultados de su investigación, donde teníamos que tener en cuenta o tomar en cuenta los tiempos gramaticales, principalmente el presente y el pasado, ¿no? Les decía, por ejemplo, utilizar el presente para hacer una redacción de referencias de autores. Y si se han dado cuenta, en los ejemplos que hemos utilizado el presente, ¿no? Y cuando hemos abordado resultados, los resultados sí podríamos utilizar el pasado para su redacción, ¿no? Pero en todo caso, ese sería todo el proceso de análisis comparativo, si se dan cuenta, de nuestra investigación con estudios previos y con las teorías. Para finalizar la presentación, algunos alcances finales sobre el tema desarrollado, sobre lo cual vamos a redondear la idea, sería que la discusión de los resultados, si se dan cuenta,
en un artículo que pretenderíamos que termine de esta manera nuestra investigación, debe demostrar aporte real al conocimiento en el campo del saber en el cual se estudia el tema que estamos obviamente desarrollando, ¿no? Y la idea es como tratar de dar solución a una situación específica, que es, si te acuerdas, lo que busca pues la investigación, ¿no? Dar solución a los problemas de la realidad, generar nuevas ideas de investigación o, en este caso, aporte al conocimiento. Y si se dan cuenta, en la parte de discusión es donde se podría redondear todos esos elementos que busca, obviamente, el conocimiento científico, ¿no? Es prácticamente la parte más importante que tenemos que desarrollar en la redacción de nuestro informe de investigación o en la redacción de un artículo para su publicación. Una recomendación que también finalmente les podría hacer siempre es que tratemos de mantener el rigor científico, el rigor metodológico durante todo el proceso de redacción de la discusión. Debemos de dejar evidencia de lo que hemos encontrado, es decir, nuestra palabra escrita en este documento, en esta parte del documento que sería la discusión, ¿no? Y obviamente hacer esa contrastación con otras investigaciones, otros autores, y como les decía, hacer algunos hallazgos de limitaciones que hayamos podido tener en el proceso de investigación. Finalmente, esta parte de la discusión tiene el propósito, esto sería literal, de interpretar los resultados, ¿no? Ese sería básicamente el objetivo de la discusión en una investigación, ¿no? Y finalmente, agradecerles vuestra paciencia y vuestra presencia en esta presentación que estamos realizando, que sería la redacción del capítulo 5, que sería la discusión de los resultados en un informe de investigación, pero que lo hemos tratado de inclinar o perfilar un poco a lo que vendría a ser también la redacción de el informe de un artículo de investigación original para su publicación en revistas indexadas, que al final es el propósito de todo proceso de investigación. Muchísimas gracias, colegas. Gracias por vuestro. Doctor, buenas tardes. Algunos de mis compañeros han hecho algunas preguntas en el chat. Si usted podría continuar. Detener la grabación. Detener la grabación tiene que tener. ¿Alguna cita? Yo voy a detener.